Senado va mañana a votar por tercera vez para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego que las últimas dos fueron canceladas porque no alcanzaron tener la mayoría calificada que exige la ley para la designación en ese cargo, en un proceso que ha resultado muy criticado, muy cuestionado, sobre todo por la falta de opacidad en la manera en la que se ha procesado esta designación en el Senado. El mayor reto va a ser, desde luego, la autonomía del Ombudsman Nacional. Y para ello, una clave sin duda es el perfil, que tenga un perfil adecuado, una trayectoria capaz de poner su nombre por encima o lejos de la vinculación con ningún poder y por supuesto tampoco con ningún partido político. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y vamos ahora sí a ver unos datos para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El Senado votará mañana, 5 de noviembre, por tercera vez el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de 2 rondas en las que no lograron la mayoría calificada que la ley exige para la designación de ombudsman, con el objetivo de promover los mayores consensos sobre un perfil no partidista como contrapeso de los poderes. El nombramiento del sucesor de Luis Raúl González Pérez, que decidió no reelegirse, ha resultado un proceso cuestionado por la oposición, criticado como discrecional y opaco por organizaciones civiles. Los 3 finalistas en la lista, con el ex magistrado electoral José de Jesús Orozco Enríquez, el ex defensor del pueblo de Oaxaca Arturo de Jesús Peinbert Calvo y la activista María del Rosario Piedra Ibarra. El Senado debe hacer el nombramiento a más tardar 10 días hábiles antes de que concluya el periodo del presidente saliente. Posiciones. 1. La terna para decidir el nombramiento del presidente de la CNDH fue producto de un acuerdo popular de la Junta de Coordinación Política y no de un proceso para seleccionar los mejores perfiles, afirmó Marcitzel Checa Gutiérrez, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas. En su opinión, es necesario que se reponga el proceso. 2. El Senado tiene una responsabilidad de no ser omiso a las voces ciudadanas, porque en este proceso se establecieron mecanismos con intercambios de opiniones con organizaciones y al fin las ignoraron, destacaron artículo 19 y fundar. 3. El actual Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, admitió ya cerca de entregar el encargo que no ha sido sencillo mantener la autonomía. Recuerda que en 2014 se comprometió a ser un ombudsman incómodo y que desde ese momento ha enfrentado tormentas y huracanes por la reacción del gobierno federal ante temas como la Ley de Seguridad Interior y la presunta ejecución extrajudicial de más de 15 civiles en Tlaltaya, entre otros. ¿Cuál debe ser el perfil del ombudsman para garantizar la autonomía de la institución y su función de supervisar los poderes? Arrancamos con opiniones encontradas. Buena semana, que tenga usted muy buena semana. Vamos a hablar de lo que va a pasar mañana. Mañana ahí en el Senado, por tercera vez, van a votar para elegir a el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dos veces ya lo intentaron, no han conseguido la mayoría calificada. ¿Cómo estás, Mariana Benítez? Hola, como todos los lunes, un placer tenerte. Muchas gracias, muy buenas noches. Y además me da mucho gusto, Luis González Plasencia. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Luis. Encantado de estar ¿Cómo aquí. andas? Rector de la Universidad de Tlaxcala, y además déjenme comentarles, lo decíamos, lo recordábamos hace un momento, competiste con Luis Raúl González Pérez para cuando fue elegido en la Comisión de Derechos Humanos. Sí, así fue. Bueno, pues la verdad es que sí es un asunto que en este momento creo que está concentrando la atención por la trascendencia de este cargo. Y déjame empezar con una pregunta personal, no lo resisto. Sí. Si pudieras o hubiera habido la ocasión o la voluntad o la decisión de lanzarte como ya lo hiciste, ¿lo harías esta vez, sí o no, y por qué? No, primero porque ya tomé una decisión de vida que me ha llevado a la academia. Yo he sido académico
prácticamente toda mi vida. Y siempre digo, un poco en broma, que hice mi sabático en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Me gustó mucho, fue una gran experiencia. Pero no, cuando contendí con Luis Raúl, había un objetivo especial, que era que no repitiera el anterior ombudsman nacional, ¿no? Digamos que poner difíciles las cosas, y se logró al final, pero ahora ya estoy en otra etapa de la vida. ¿Y están más difíciles las cosas en ese momento, independientemente de aquella reelección, o están más difíciles hoy para el trabajo de un ombudsman? Yo creo que hoy están más difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? ¿En qué están más difíciles? Mira, la Comisión Nacional de Derechos Humanos surgió en un momento histórico específico en el que había comenzaba a haber una apertura del gobierno hacia sociedad civil y también hacia el mercado, ¿no? Si el Estado cedió espacios a la sociedad civil y se los cedió al mercado, como parte, digamos, del modelo de país que se empezó a buscar desde los 80. Eso le dio al ombudsman la posibilidad de tener respaldo en la sociedad civil y también en el mercado cuando fue necesario, ¿no? Y por lo menos en teoría, el Estado aceptaba la legitimidad del ombudsman, aceptaba, por lo tanto, ¿no? Creo que hoy las circunstancias son otras. El Estado ha querido retomar, digamos, la rectoría, le ha puesto límites a la sociedad civil, está intentando frecuentemente ponerle límites al mercado. Eso quiere decir que el respaldo que pueda tener un autónomo, el titular de un órgano autónomo, pues solo puede provenir del Estado si quiere ser legítimo. Y ahí está la dificultad. A ver, para ser legítimo y además, digamos, incluso poder operar tu autonomía, no sé si coincides con lo que acaba de decir Luis Mariana, tienes que tener el respaldo del Estado. Y sí, sí. Él no lo vería en caso de que se hubiera lanzado esta vez. ¿Qué opinas tú? ¿Eso necesita o eso le va a faltar o le estaría faltando? Mira, estamos viendo un gobierno que realmente parece desconfiar de todo lo que se le llame autónomo, ¿no? Parece desconfiar de todos los órganos autónomos porque la historia ya es, fíjate, a un año ya es larga, ¿no? De todos los organismos a los que critica, a los que castiga. Estamos hablando del INE, del INAI, estamos hablando de la Comisión de Hidrocarburos, un largo etcétera, y ahora toca a la CNDH, ¿no? En donde también ha tenido desencuentros con el hoy presidente Luis Raúl González Pérez, y en donde no parece efectivamente brindar un apoyo, generar una voluntad de construir sinergias, porque vaya que hace falta, Pepe. O sea, los retos son muy grandes y sí, no, claro. no todo es culpa del presidente de la República, por supuesto que no. Pero ha habido poca voluntad de construir acuerdos y construir, digamos, apoyos entre todos los órganos autónomos con el gobierno federal. Sí, porque aquí está faltando eso. Más que legitimidad, yo creo que para realmente fortalecer a la institución, además del presupuesto que los ha castigado durísimo y que los va a seguir castigando, porque esa va a ser la manera de irles quitando oxígeno poco a poco, se ve un claro desdén a lo que hace. En efecto, no solamente, digamos, aquí interviene el presidente, tenemos un proceso en el Senado, y en el Senado lo que hoy tenemos son 2 votaciones, no se ha alcanzado la mayoría calificada, Luis, y ha habido cuestionamientos serios, bastante profundos, fuertes, contra los 3 candidatos, digamos, que integran la terna, que finalmente fue elevada al Pleno. Claro, yo creo que la principal crítica tiene que ver con la manera en la que se definió la terna. Efectivamente, la comisión en el Senado planteó una serie de criterios que no ha dicho cuáles son, ¿no? Pero a partir de los cuales suponemos calificó a los candidatos, y quizás lo que esperaban es que quienes obtuvieran mayores puntajes pasaran a formar parte de la terna. La terna llegó de afuera y ya ¿De la afuera? misma de la UOPA, ¿no? De afuera de la comisión, quise decir. Okay. Y ya la propia constitución de la terna te da una idea de por dónde suponemos que el gobierno quiere que vaya el proceso, ¿no? ¿Qué lees tú? ¿Qué lees tú de la terna? Bueno, está el señor Peinbert, que fue ombudsman de Oaxaca, una persona cercana al presidente, cercana al padre Solalinde, que como sabemos tiene
pues una influencia importante en el presidente de la República. Está Rosario Piedra, hija de doña Rosario Ibarra, que recientemente le entregó la medalla Belisario Domínguez al presidente. Ahí digamos que hay una deuda que en este caso se podría saldar. Y está don José Jesús Orozco Enríquez, que es un jurista, me parece, pues de primera línea, pero que pues ahí lo veo ahí un poco como para legitimar la terna, ¿no? Bueno, a ver, déjame agregar la crítica que le hacen a Orozco. Fue magistrado electoral en 2006. Y ese rencor nadie se lo va a quitar. Y es intransitable. A ver, lo que están diciendo es intransitable. Tristemente, porque sinceramente me parece el mejor perfil en términos de experiencia, no solo porque es abogado y es un gran jurista, sino porque además ya fue, fíjate, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue presidente 2 veces. Así es. Estuvo 2 periodos al frente de la comisión. Entonces, ahí tenemos un perfil con toda la experiencia, con alguien que abonó a la construcción en época importante en la Comisión Nacional, Comisión Interamericana, para construcción de criterios importantes dentro de todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos, y desafortunadamente este mejor perfil pues pareciera un poco, fíjate, así le dan ese tratamiento de relleno. Y también me llama la atención, mucho me llama la atención de quienes además presiden estas comisiones, porque no han, digamos, han hecho un trabajo importante, ¿no? Pero les ha fallado en dar a conocer estos lineamientos que van a ser una especie de, estos indicadores que iban a tomar en cuenta y que además lograron que fueran vinculantes. Así es. Pero el problema es que nadie sabe, nadie supo cuáles fueron esos criterios, esos indicadores y cómo fue que dieron con esa terna, ¿no? A ver, de hecho, entonces no sabemos qué va a pasar más. Las organizaciones civiles que participaron en la elaboración de esos indicadores están pidiendo que se reponga el procedimiento. Déjame ir un corte que me están pidiendo y regreso justo a eso. A ver, ¿es viable reponer el procedimiento? ¿Eso tiene alguna viabilidad o no? Estamos hablando de la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una decisión trascendental, importante, una designación que mañana tiene que tomar el Senado y que es especialmente relevante en un país con la crisis de derechos humanos que enfrenta México. Y nos quedamos, Mariana, Luis González Plasencia, rector de la Universidad de Tlaxcala, y Mariana, abogada constitucionalista, colaborada los lunes en este programa. Nos quedamos en el proceso. En efecto, lo trabajaron con organizaciones de la sociedad civil y desarrollaron indicadores, y en el último momento denuncian que no fueron tomados en cuenta y que de un abanico de posibilidades que se iba a analizar en función de los indicadores, se presentó finalmente una terna que luego fue rechazada en el Pleno. ¿Por qué esto? Mira, yo creo que... ¿Qué significa? Hay un poco de ingenuidad política, déjame decirlo de este modo, porque ya en otros momentos, cuando el tema de la Guardia Nacional, se vio con mucha claridad cómo no hay una buena relación con la llamada sociedad civil. En aquel momento se les convidó a opinar, ¿no? Se les hizo pensar que iban a tener alguna influencia y eso no ocurrió. Y creo que esta vez ha pasado una cosa muy similar, ¿no? Se les ha dado la oportunidad de colaborar en el proceso, pues se les ha hecho creer que efectivamente tendrían un peso en el proceso, pero pues la manera en la que se hace llegar la terna a la comisión da cuenta de una cosa completamente diferente, Totalmente ¿no? distinta. Ahora, Así es. me iba en el corte y te preguntaba, Mariana, a ver, están pidiendo que incluso que se reponga el procedimiento porque no se respetó el proceso. ¿Tiene alguna viabilidad? ¿Tú crees que eso Yo no lo veo viable. Yo no lo veo viable. Es un grito del desierto. No sabemos no sabemos mañana cómo va a estar el tema de la votación. Pudiera ser que no lleguen a un acuerdo y que siga pasando lo que pasó el jueves pasado, de que no se alcanzó la mayoría, es decir, que nuevamente lo someten a votación y ninguno alcance la mayoría calificada. Y que entonces lo que sí es que tengan que hacer una nueva terna. Y ahí sería el buen momento para presionar para que al presentar la nueva terna, las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos explicaran o compartieran y publicaran, hicieran transparentes estos indicadores de los que tanto presumieron que
que digamos que fueron la guía para integrar estas ternas. Esa era una buena oportunidad. La nueva terna tendría que salir de los otros inscritos que han participado en el proceso. No necesariamente. Yo traía esa duda con Luis Encerrado. No necesariamente, si con tenía que uno, ser. y ya lo anunció Monreal. Y entonces se ve claramente la intención de repetir uno o dos de los candidatos. Es decir, una nueva terna con sería... uno nuevo sería suficiente. Así es. Con uno nuevo ya es una nueva terna. ¿Cómo lo ves, Luis? Pues como te digo. ¿Tú esperas que eso ocurra? O sea, Mira, que en el cambio de terna, en su caso, venga una, digamos, sí, una mayor transparencia en el proceso. Yo creo que se reponga creo que la parte de los difícilmente podemos esperar, con toda honestidad, que haya un nombramiento de un ombudsman completamente autónomo, ¿no? Y eso que decía yo hace un rato es importante porque me parece que si alguna posibilidad hay de rescatar a la CNDH en el momento actual es precisamente con un perfil que, digamos, sea por una parte tenga un respaldo del presidente de la República y por otra parte pueda trabajar en el terreno de los derechos humanos, quizás con una perspectiva diferente. Al presidente le han preocupado tres cosas fundamentales que tienen que ver con los derechos humanos: la corrupción, Ajá. los derechos económicos, sociales y ambientales, ¿no? Y bueno, estas dos por lo pronto, porque la otra se me olvidó. Pero estos dos son justamente ámbitos que el ombudsman ha dejado de lado, ¿no? Se ha centrado más, bueno, pues en la terrible situación que tenemos de desapariciones, las víctimas. Sí, por supuesto, víctimas. La atención a las víctimas. Entonces creo que alguien que pueda tener un perfil que encuentre en el presidente de la República respaldo para presionar a quienes se encargan de estos tres temas, podría tener posibilidades de llevar adelante una buena presidencia de la comisión, ¿no? A ver, pero entonces, digamos, a ver, lo que estás ofreciendo, digamos, es una salida dentro de las limitaciones que pueda haber de su autonomía. Podría jalar si presenta un perfil que sea adecuado a las digamos, prioridades. Sí. Puedes decir así, en las Sí. prioridades presidenciales. ¿Cómo lo ven? ¿Estarían de acuerdo en que ese Es que mira, ya hubo un ¿esa es la momento, salida? perdón, con Luis Raúl, ¿no? En el que Luis Raúl le emite la recomendación por las guarderías, ¿no? Por las estancias. Por sí. las estancias, y el presidente le quita todo el respaldo moral, ¿no? Un ombudsman sin ese respaldo moral, pues puede ser muy autónomo, puede ser muy legítimo inclusive. Estoy de acuerdo con Mariana en que más que de legitimidad se trata de fuerza, ¿no? Pero no va a tener fuerza. Y entonces va a ser un funcionario que vocifere, que diga cosas, pero sin ninguna posibilidad de efectividad, ¿no? O sea, Eso es un una poco lo voz que en yo el veo. desierto. ¿Coincides con ese planteamiento? O sea, entre las dos, en esa disyuntiva, ¿tú te irías por el lado que dice Luis o vale la pena tener a alguien que vocifere? No, a ver, lo ideal sería alguien que, digamos, que no estuviera tanto bajo, que sí asegurara una independencia. E independencia no significa necesariamente estar en contra del régimen, ¿no? O estar en contra de López Obrador. Independencia significa que va a utilizar el marco legal, el marco jurídico existente en nuestro país para actuar cuando tenga que actuar y para emitir recomendaciones, que es su trabajo, investigar adecuadamente y emitir recomendaciones en su caso, o promover acciones de inconstitucionalidad, que es otra de sus atribuciones, pero cuando así se lo marque la norma, pero vamos a la de acuerdo realidad. al humor del gobierno Pero y de acuerdo a las realidad. prioridades. Es un lugar muy incómodo. Y ahí retomo las palabras de Luis Raúl González Pérez. ¿Por qué? Porque donde tienes una crisis de derechos humanos como la que hay en México, el nivel de violencia, la falta, digamos, muchas veces de respeto a los propios, a la propia norma, el trabajo de un ombudsman es más bien dura. Es incómodo, es muy difícil no estar confrontando permanentemente con los poderes. Por supuesto, por eso digo que yo, en mi interpretación, este gobierno no va a buscarse, es decir, si está en sus manos y más en la fracción de Morena, no va a buscarse un personaje incómodo. Eso es un hecho, es decir,
No podemos esperar otra cosa. Que algunos puedan tener de los candidatos más méritos que otros y a lo mejor relación, por ejemplo, en este caso de Rosario Piedra, pues su activismo en los temas de desaparecidos, sí, pero realmente también hay que verlo objetivamente. No solamente se necesita ser víctima para poder ocupar un lugar así. Se necesita tener la experiencia, los conocimientos en la materia, para realmente hacer un trabajo por esas víctimas, por los desaparecidos, pero también por todas las demás víctimas de violaciones de derechos humanos en este país. Y ahí hay 3 perfiles que hoy o mañana van a ser nuevamente discutidos en el Senado. Déjenme regresar sobre ellos, porque me parece que sin duda el perfil en buena medida pues condiciona el nivel de autonomía o de conexión, digamos, con las prioridades presidenciales. Estamos hablando de la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mañana se decide allá en el Senado y nos quedamos un poco con el perfil de los candidatos que tenemos sobre la mesa, los que se van a votar mañana, la terna, que la integran. Tú lo decías en un principio, Luis, en efecto, Arturo Peinberg, ex defensor del pueblo de Oaxaca. Está también Rosario Piedra, activista, candidata a diputada federal de Morena. Y está también José Jesús Orozco, ex magistrado electoral en la crisis política de 2006. Es una terna que incluso ha dividido a Morena. Vimos, por ejemplo, a la senadora Malú Micher salir a hacer críticas fuertísimas contra Peinberg, que parecía... Y contra Orozco también, contra los dos. Contra los dos, en efecto. Orozco por la elección de 2006. Por la elección del 2006. Así casi le dijo es intransitable. Y también con el otro, con Peinberg, recuperando acusaciones o críticas que le han hecho sobre violencia doméstica, incluso acusándolo o señalándolo como de misoginia. A ver, sí me preocupa, a ver, me preocupa en un país justo donde uno de los problemas es el feminicidio. ¿Cómo la ves, Mariana? Tengo que empezar contigo este tema. Pues mira, la verdad es de que me parece que la terna pues tiene, digamos, los personajes que se plantearon tiene sus problemas, ¿no? Para mí, insisto, el mejor perfil, desde luego, para ocupar el cargo pues es Orozco, el ex magistrado Orozco, el expresidente de la Comisión Interamericana. Sin embargo, pues sí, tiene a cuestas tiene el rencor del presidente. Punto. La elección de 2006 era magistrado electoral, para recordarle al público. Sí, lo recordamos. Fue uno de los magistrados que votó la sentencia que avaló el triunfo de Felipe Calderón. Así es. Y ese golpe, pues, no se lo va a quitar, digamos, nadie. Ni haciendo un lado. No. Entonces, lo veo intransitable, sinceramente. Y es desafortunado porque en las votaciones pasadas tuvo 4 votos. Pareciera que hasta lo hicieron con dolo, ¿no? No, pero a ver, en la primera le fue bien. Sí, tuvo buena votación. Hasta en la segunda tuvo 4, votación, ¿no? Punteó. Sí, de hecho punteó. Y después... Y de ahí, pum, se cayó a los 4. A los 4 Exacto. votos, sí. Y al revés, el caso me parece fue Peinberg, ¿no? El que acabó en la segunda votación tratando de imponerse. Peinberg, bueno, pues un ombudsman muy controvertido en Oaxaca. O sea, hay gente que lo quiere y hay gente que tiene muchas críticas de su actuación, ¿no? Y además estas denuncias que hizo mención Malú Micher. E insisto también en Rosario, ¿no? En Rosario Piedra, porque, pues bueno, también es muy clara su cercanía con el presidente, ¿no? Insisto, es muy loable el trabajo que ha hecho ella, pero principalmente su mamá, como una activista congruente, y lo acabamos de ver hace unos días cuando pues dijo, no voy a recibir la medalla Belisario Domínguez. Fue un acto de congruencia que verdaderamente a mí me impactó, ¿no? Y eso habla muy bien de ella. Pero, por otro lado, pues, ¿con qué intención el presidente está mandando a ella? Es un poco como decir, pues mira,
queremos encontrar a los desaparecidos, pongo a tu hija en la CNDH, ¿no? O sea, no sabemos, no sabemos será cuál es justo- el movimiento, no pero al será justo en la parecer línea de lo que ponía Luis sobre la mesa. A ver, va a coincidir en prioridades, por decirlo elegantemente. tiene Sí. que ver, pero tiene más que ver, más con prioridades, tiene que ver más con un cálculo político, porque sabe que ese tema O sea, imagen. ya está ahí, exacto, y es un tema que lo va a venir desgastando y que va a acordarse cada vez que vea esa medalla, va a acordarse que no, que está en deuda, ¿no? Y él no se va a permitir eso. Entonces, una muy buena salida es como un jaque mate, pues es además de quedar bien con Les doña entrego la Rosario, plaza. entregarles ¿no? Les el entrego la tema plaza, ustedes y así ya ocúpense, no es para que vean él, cómo no hay es encima la, manera. Ahora, fíjate, ¿Coincides es o la difieres comisión. con esa interpretación? Coincido, Luis. coincido, pero además agregaría que José Jesús Orozco Enríquez, aunque es un extraordinario jurista, tiene las complicaciones que ya dijimos, ¿no? Política, así es. Ajá. Peinbert es un buen político, pues, tan bueno que se subió a la terna, ¿no? Quiere decir que tiene buenas conexiones. Pues ya lo dijiste, Solalinde, una, ¿no? Sí, una de ellas, Solalinde. Rosario tiene una ventaja sobre los demás. La primera es que es mujer. Y que por primera vez, yo creo que al presidente de la República le vendría muy bien que la CNDH estuviera presidida por una mujer. La segunda es que, aunque tiene experiencia, la tiene como víctima, como activista. Eso quiere decir también que el tema va a ser el equipo que ella pueda formar, ¿no? Y quién le acerque a la gente para formar el equipo. Ahí desafortunadamente sabemos que hay 1000 maneras de conformarle el equipo a alguien, ¿no? Y el equipo va a ser muy importante. Rosario ¿Qué puede dirías? tener... Con los visitadores. Sí, Sí. los visitadores. Que sí, son la- 4 o 5 visitadores. Son Cinco, 6, ¿no? si no me equivoco. Ya son Ya 6 son en la seis Comisión Nacional. visitadurías. Ujú. Ajá. Así es. Eso va a ser clave porque ella va a depender de ellos, ¿no? La carencia, digamos, técnica. Ella puede tener una gran legitimidad por el hecho de ser quien es, pero eso no le da el saber, ¿no? Como para entender claramente cuándo se da una violación de derechos humanos, incluso en ámbitos administrativos, en ámbitos que están lejanos de lo que ella ve, ¿no? Entonces creo que puede funcionar bien como una cara legítima para decir lo que tenga que decir. Podrá ejercer... Pero ¿tendría la función política que está poniendo sobre la mesa Mariana o no? Yo creo que sí. O sea, sí, un poco fíjate. incluso descargarse digamos, Sí. descargarse de Te digo. ese Sí, peso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú lo ves así? Yo lo veo así. Ella sería un buen mecanismo de comunicación con las víctimas. Esa comunicación ha estado rota, hay que decirlo. Aunque Luis Raúl ha hecho un muy buen trabajo, no logró conectar con las víctimas. Es un grupo A ver, la difícil. comunicación está rota, no logra conectar con las víctimas Así es. y tenemos datos que son, la verdad, escalofriantes. En este país, buena parte de las denuncias sobre violaciones a derechos humanos que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 35%, ¿de dónde creen que es? Del total que reciben, 35% de México. De México, así es. Y el resto, el otro 65% de, ¿qué te El gusta? resto de Latinoamérica. 39, 40 países. Es decir, no estamos utilizando nuestras propias instituciones. Y ojo, mucho estamos creo que hablando eso de la CNDH. Parece un reto. Pero- Deja mañana, nuevamente, tercera ronda de votaciones para ver si logran el consenso allá en el Senado para designar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y estábamos con los candidatos. ¿Cuál es su pronóstico? Mañana, posibilidad de que la terna se modifique o que alguno de los tres sea elegido. Pues yo creo que hay posibilidades de que la terna se modifique, pero no de manera sustantiva, ¿no? Es decir, que en todo caso se reemplace a alguno de los tres, que seguramente sería Chucho Enríquez, desafortunadamente, ¿no? Y El que además vino como en picada. Sí, Votación de una a otra ronda. tendrían que explicar cómo van a hacer la elección de la persona que integre la terna, ¿no? Pero yo lo veo por ahí, a menos que logren un acuerdo, y en cuyo caso sería o Peinbert o Rosario, alguno de los dos. ¿Cómo ves? ¿Coincides con Yo creo que ya el está pronóstico? ya está muy claras las posiciones y hay dos grupos muy fuertes en el Senado, que unos están a morir con Peinbert y otros están a morir con Rosario. Entonces, si mañana no se lograra la votación, la nueva terna no creo que varíe mucho. Yo creo que también. Mantendría coincido. estos dos. Mantener estos dos y meter algún otro pero de relleno. A ver, pero ¿no les parece también ahí
traigo una de las críticas de Álvarez Casa, también ex ombudsman de la Ciudad de México y además secretario ejecutivo, ¿no? Secretario ejecutivo de la Comisión. Ex secretario ejecutivo de la Comisión. Sí, a ver, ya basta de cuotas. Estarías hablando de cuotas, Mariana. Sí, mira, estaremos hablando de algo que lleva tanto criticaron, ¿no? En el sexenio pasado de cuates y cuotas. Y pues pareciera ser que, insisto, o sea, sí, por lo menos una es muy cuota, ¿no? Y el otro es muy cuate. Pues puede ser una cuota. Entonces, estaríamos desafortunadamente hablando, así es esta tragicomedia mexicana. Tristemente nos reímos, pero ya no nos queda más que reírnos. Pero así es, al parecer, alguno de estos dos va a ser. Cuate y cuota. ¿Cómo lo ves? O cuata y cuota. Exacto. ¿Cómo la ves, Luis? Yo coincido. ¿Coincides con Mariana? Si coincides, ¿qué impacto tiene eso? Mira, tampoco me sorprende. La verdad es que, honestamente, habiendo pasado por un proceso similar, dos, Claro. Ajá. No es distinto a como ha sucedido a lo largo de los años. Quien está en el poder pues no quiere tener a alguien incómodo, a veces se cuelan, ¿no? Pero no es si revisas el panorama de los ombudsman nacionales, estatales, más o menos así es como se decide, ¿no? Entonces no me sorprende. Lo que pasa es que estos procesos generan mucha expectativa, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que está en el poder alguien que pues genera animadversión en una, aunque sea minoritaria, pero una parte importante de la ciudadanía, que es la que suele tener voz, ¿no? Que es la que suele tener acceso a los medios para poder manifestarse. Pero no me sorprendería que volviera a ocurrir de esta manera. Por eso decía yo hace rato que hay un poco de ingenuidad política, ¿no? ¿Te refieres a la sociedad civil que ha estado metida en desafortunadamente, el proceso? Sí. Que además es la que ha estado denunciando, ¿no? Sí. No nos han hecho caso, no nos han pelado. Así es. Yo creo que el rol que le va a tocar jugar a la sociedad civil organizada en este sexenio va a ser ese, ¿no? Pues decir las cosas y qué bueno que las diga, pero ya no va a tener posibilidades de incidir como en otros momentos. O sea, mucho más voz en el desierto que, digamos, organizaciones con un entramado con capacidad de influir dentro de los procesos. Eso me temo, sí. O sea, marginación. Sí, digamos que la voz cantante la tiene el presidente, tiene a 8 de cada 10 mexicanos convencidos de que lo que dice es la verdad, ¿no? En ese contexto, a menos que el presidente pierda popularidad, eso es lo que veo. Bueno, Mariana, ya me voy. ¿Cómo ves? Pues mañana veremos algo que también, como dice Luis, no debe sorprendernos. Simplemente nada más hay que recordarles que estarían haciendo lo mismo que tanto criticaron. O sea, me sorprende. Poner a alguien, una figura, digamos, que bueno, en el caso de Luis Raúl, yo creo que eso no le aplicaba a Luis Raúl, pero digamos, hacia atrás, pues a lo mejor eran figuras un poco más afines, ¿no? Pero en este caso se estaría haciendo eso y más, ¿no? Es decir, bueno, no recuerdo una militante del PRI en el CNDH, por ejemplo. Ya me voy. Muchas gracias, Luis González Plasencia. Un placer haberte tenido aquí. Rector de la Universidad de Tlaxcala, y Mariana Benítez. Muchas gracias a los dos. Gracias. Nos vemos y muchas gracias a los dos y nos